Surrealista. Muchos estudiosos creen que el origen de la palabra duende es el antiguo irlandés Luchorpain, que significa cuerpo pequeño. Otra definición ha vinculado el nombre moderno de Luchorpan, palabra del siglo VIII después de Cristo, que se define como Sprit o pigmeo. Finalmente, la palabra duende ha sido conectada con Ledbrogan, fabricante de zapatos. Esta definición es también una posibilidad, ya que muchas historias sobre duendes han demostrado que su profesión es la de zapatero del mundo de las hadas. Se cree que los duendes fueron uno de los muchos tipos de habitantes de los fuertes de hadas o anillos de hadas en la antigua Irlanda. Se ha sugerido que los alegres embaucadores de hoy pueden incluso ser una encarnación moderna del dios euro-celta Lugh. Suerte. Se decía que Lugh era el dios del sol, patrón de las artesanías y líder de los Tuatha de Danann, pueblo de la diosa Danu. Los manuscritos irlandeses medievales de los siglos XII al XV se cree que están asociados con los duendes y sugieren que los duendes eran originalmente seres que vivían bajo el agua y, contrariamente a la representación actual, no todos eran hombres. Eran representados como guerreros con apetitos voraces y las hembras de duendes estaban especialmente absortas en atraer a los hombres humanos para aventuras secretas. Estas características parecieron continuar por mucho tiempo. Los primeros duendes fueron descritos como viejos astutos que vestían trajes rojos y a menudo eran encontrados trabajando en un zapato en solitario. La palabra solitario también se aplicaba a las preferencias sociales de los duendes que parecían preferir estar solos a interactuar con otras criaturas de hadas, o incluso con otros duendes. Su naturaleza sin amigos quizá también se debía en parte a que otros los evitaban. También se creía que los primeros duendes eran borrachos, traviesos que buscaban caza. Estas características se transmitieron posteriormente a los primos de los duendes, el Clobhairsin o Clurichaun, una hada irlandesa siempre borracha y grosera. El Clurichaun tuvo la culpa de las noches ruidosas y las casas desordenadas, especialmente las bodegas. The Crofton Croker's Fairy Tradition and Legends of South of Ireland, Tradiciones de hadas y leyendas del sur de Irlanda, proporcionó más información sobre los rasgos de estas criaturas míticas. A menudo se les describe como ancianos barbudos vestidos de verde y con zapatos abrochados. A veces llevan una gorra o sombrero puntiagudo y pueden fumar en pipa. En el siglo XIX, la percepción de los duendes como gente rica e inteligente era una noción común. Así, los viejos pequeños eran representados en historias con un fuerte interés en proteger su oro de los codiciosos humanos que los buscaban. Se supone que los duendes ofrecen sobornos a los humanos y son capturados para recuperar su libertad. Las leyendas de los duendes son sorprendentes y se centran principalmente en un humano que atrapa a uno y luego trata de obtener su riqueza. La historia más común involucra a un niño o un granjero que encuentra a un duende y lo obliga a contar dónde ha escondido su oro. El duende está obligado a mostrarle el lugar, que está debajo de un árbol o planta. Como el ser humano no tiene pala, ata un paño alrededor del árbol y hace que el duende jure que no quitará el paño. Cuando la persona regresa con una pala o herramientas, se encuentra con que ahora hay muchos paños rojos en todos los árboles de la zona
y de que el duende ha desaparecido. Así el duende ha logrado engañar al humano y mantiene la posesión de su oro. Otra historia similar cuenta de una niña que atrapa al duende y lo obliga a llevarla a su tesoro. Pero en el camino oye un ruido al que el duende le dice que hay abejas persiguiéndola. Cuando se da la vuelta para mirar, el duende desaparece. También, según algunas leyendas, un duende lleva 2 bolsas de cuero. Él tiene un chelín de plata en uno que regresa a su bolsa cada vez que se le ha dado. La otra bolsa tiene una moneda de oro que dice que se convierte en hojas o cenizas una vez que el duende es liberado. Otra interpretación generalizada de los acontecimientos después de que los humanos encuentran y atrapan a los duendes es el ofrecimiento de 3 deseos a los que el captor se vuelve loco o es engañado cuando sus deseos fracasan. Una historia popular de este tipo es la de Seamus. Seamus era un hombre del condado de Mayo que atrapó a un duende y le ofrecieron deseos. Eligió ser el hombre más rico de una isla tropical. Se decía que su deseo se había hecho realidad, pero había un problema. No había bares, tiendas ni otras personas en la isla. Seamus se aburrió y finalmente deseó volver a Irlanda. Todas estas historias presentan la misma moral. Enriquecerse rápido no funciona a la larga. Robar está mal y no te metas con las hadas irlandesas. Ahora se entiende que los duendes son los cuentos de hadas del pasado y las historias de fantasía para contar cuando uno ve un arco iris. Sin embargo, todavía existe un control que esta pequeña gente tiene sobre la sociedad moderna. En Dublín, hay incluso un museo de duendes que ofrece visitas e información detallada sobre ellos. Y folclore irlandés a lo largo de los siglos. Algunos sitios de temática irlandesa también ofrecen a los lectores consejos y trucos sobre cómo atrapar un duende y qué hay que hacer cuando se los tiene. Al otro lado del estanque, Lucky Charms, del general Mills, tiene al duende Lucky para entretener a los niños mientras consumen el producto relleno de azúcar del que él es la mascota. También hay películas de terror, comedia, que se centran en un monstruoso embaucador de un duende para atormentar a los adultos. Puede que los duendes no nos proporcionen realmente un tesoro de oro y plata, pero ciertamente han propiciado riqueza al folclore irlandés. Yo soy el documentalista y esto fue Los duendes y su riqueza. Saludos especiales para Marcel Hernández, Funsan 3, David Cipriano, Martín Cortés, Guerrero Ninja, Francisco Cuevas, Antonio García, David Cipriano, Gonzalo Hernández, Ronaldo Rocha, Dimas Quirós, Carlos Horacio Ramírez Sánchez, Gerson Marín, Matrix Recargado, Esmeralda Torres, Kiara Giuliano, Ángel Sus, José Manuel Lecona, José Gerardo Morales, Ángel Tejeda, Saidi Rocío Ramos Maturana, Víctor Garcés Pérez, David Saico Osorio, Albert Cruz Alagón, Gaddafi García, Andrés Morán, Rodolfo Ruiz, Jesús David Germán, José Chacón Vargas, Soser Mujica, Manuel Bernal, Joseph 16, Olga Echeverría,
Verónica Yepes, Karen Ayala y Jacob Israel Martínez Negrete. Gracias y hasta la próxima. Documentalista.